¿Quién fue realmente Carlos Santana? ¿Un guitarrista prodigioso nacido en México? ¿O un visionario que logró unir el alma del rock con el corazón de la música latina? Para el mundo, Santana fue el hombre que transformó un instrumento eléctrico en una extensión espiritual de la voz humana. Para sí mismo, fue un buscador incansable de sonidos, de fe, de trascendencia. Esta no es una historia común. Es un viaje donde descubriremos 3 pruebas que lo convirtieron en leyenda. 3 momentos que, más allá de los discos vendidos o los premios acumulados, nos muestran por qué su nombre permanece grabado en la memoria colectiva. Primera prueba. Un escenario legendario. Un instante irrepetible. Woodstock, 1969. Mientras medio millón de almas vibraban en un campo embarrado, un joven de apenas 22 años transformaba un set improvisado en un ritual eléctrico. Su guitarra no sonaba, ardía. El tema Soul Sacrifice marcó no solo el nacimiento de un ícono, sino la revelación de que el rock podía ser fuego, trance, comunión. Segunda prueba, cuando todo parecía perdido. Porque la gloria es un arma de doble filo. Santana atravesó momentos de oscuridad, de adicciones y de desconexión artística. Pero ahí, en medio del silencio, surgió la valentía de reinventarse. Supernatural en 1999 no fue simplemente un álbum, fue la resurrección de un artista. Con Smooth y María María, encendió al mundo entero y rompió las barreras entre generaciones. Fue un renacer que pocos en la historia de la música han logrado. Y la tercera prueba, esa que aún hoy continúa viva, el legado. Porque Carlos Santana no es solo un músico, es un puente cultural. Su obra habita en estadios repletos, en los covers de jóvenes guitarristas, en la espiritualidad de quienes buscan algo más que acordes. Su influencia no se mide en discos vendidos, sino en cuántas vidas toca cada día. Imagina los acordes de su guitarra viajando a través del tiempo, desde los bares de Tijuana hasta el escenario de Woodstock, desde los años difíciles hasta los Grammy históricos de Supernatural, desde las lágrimas de un fan en Brasil hasta un adolescente en Japón intentando replicar ese vibrato perfecto. Todo está conectado. 3 pruebas, 3 llamas que iluminan un mismo camino. La conversión de un hombre en leyenda. Y hoy vamos a recorrerlo. Pero antes, déjame dejarte una pregunta abierta. Un nudo que solo se resolverá al final de este viaje. ¿Qué hace que un músico deje de ser humano para convertirse en un mito eterno? La respuesta se esconde en la vida, en la obra y en el legado de Carlos Santana. Para entender por qué Carlos Santana se convirtió en leyenda, hay que regresar al origen, a ese México donde la música no era un lujo, sino una respiración cotidiana. Nació en Autlán de Navarro, Jalisco, en 1947, en una familia marcada por los sonidos de la tradición. Su padre, José Santana, era violinista en una banda de mariachi, y desde pequeño Carlos creció rodeado de melodías que se colaban en cada rincón de su casa. Pero no era el violín el instrumento que le encendía el alma, sino la guitarra. Aquellas 6 cuerdas parecían esconder un misterio que él quería descifrar con los dedos y con el corazón. Cuando la familia se mudó a Tijuana, ciudad fronteriza donde el bullicio de los bares se mezclaba con la influencia estadounidense, Santana comenzó a absorber un nuevo mundo de sonidos. En las calles escuchaba boleros, pero en los clubes se filtraban blues, rock and roll y jazz. Ahí descubrió a B.B. King, a John Lee Hooker, a T-Bone Walker. El blues lo marcó profundamente, porque no era solo técnica, era un grito del alma. Santana decía que lo que más le impresionaba no eran las notas, sino los silencios, esos instantes en los que la guitarra parecía llorar y sanar al mismo tiempo. Ya adolescente, emigró con su familia a San Francisco, la ciudad que en los años 60 hervía de contracultura, psicodelia, protestas y libertad creativa. Ahí se unieron 2 mundos, las raíces latinas que traía desde México y la energía revolucionaria del rock. En ese caldo de cultivo formó la Santana Blues Band, que poco a poco fue encontrando un sonido único. Percusiones latinas como las congas y timbales, fusionadas con solos de guitarra eléctrica encendidos de blues y rock. Nadie hacía eso. Nadie imaginaba que ese mestizaje podía funcionar. Pero Santana intuía que la música no tenía fronteras. El ADN artístico de Carlos Santana
se resume en una búsqueda: transmitir espiritualidad a través de la música. No era suficiente tocar limpio o rápido. Él quería que cada nota vibrara en el pecho del público. Decía que su meta era que la gente saliera de un concierto sintiéndose más cerca de Dios, más cerca de sí misma. Por eso, incluso en los bares pequeños de San Francisco, su guitarra tenía un poder hipnótico. El público no solo escuchaba, se dejaba arrastrar hacia un trance. La industria, sin embargo, no estaba lista para él. Las disqueras veían con desconfianza esa mezcla. Demasiado latina para el rock, demasiado rockera para el mercado latino. Durante meses, Santana y su banda tocaron en escenarios menores, sin saber si alguna vez tendrían una oportunidad real. Pero la contracultura de los años 60 pedía algo distinto, algo que rompiera moldes. Y esa tensión, esa sensación de estar fuera de lugar, fue la chispa que preparó la primera gran prueba de su vida. El contexto que definía a Carlos Santana era el de un joven inmigrante, con raíces profundas en México y los ojos puestos en Estados Unidos, intentando crear un lenguaje musical que no existía todavía. No quería elegir entre ser latino o ser rockero. Quería ser ambas cosas, y quería demostrar que esa dualidad podía conquistar al mundo. Esa convicción lo llevó, casi de manera inesperada, a uno de los escenarios más legendarios de la historia, Woodstock, un festival improvisado en medio del caos, con 500.000 de personas esperando escuchar algo nuevo, algo que encendiera sus cuerpos y sus conciencias. Allí, frente a esa multitud, Santana estaba a punto de enfrentarse a la primera prueba que lo consagraría para siempre. Esto no fue un éxito, fue una prueba, la primera. Woodstock, verano de 1979, Bethel, Nueva York. El festival ya era un caos de lodo, drogas, improvisación y un mar humano de 500.000 de personas. Nadie esperaba que un grupo prácticamente desconocido llamado Santana fuera a incendiar el escenario. Ni siquiera Carlos tenía la certeza de que saldrían airosos. De hecho, la leyenda cuenta que antes de subir, bajo la presión del horario y los nervios, había consumido mezcalina. Subiría al escenario con la mente en un torbellino. Pero lo que pasó a continuación fue magia pura. El set de Santana fue breve, apenas unos 40 minutos, pero bastó para cambiar la historia. Cuando arrancó el pulso percusivo de Soul Sacrifice, el público entendió que algo extraordinario estaba sucediendo. Congas, timbales, batería, un arsenal rítmico que no se parecía a nada de lo que el rock había mostrado hasta entonces. Y sobre esa base, la guitarra de Carlos Santana comenzó a gritar, a llorar, a volar. Era un sonido eléctrico, pero profundamente humano. Los críticos posteriores dirían que fue un momento de trance colectivo. La cámara captó a Santana con los ojos cerrados, el rostro deformado por la intensidad, las manos quemando las cuerdas. El tempo se aceleraba, el bajo marcaba un pulso tribal, y cada solo de guitarra era una flecha lanzada al corazón del público. Miles de personas, empapadas de lluvia y barro, bailaban como si estuvieran poseídas por un fuego ancestral. La técnica de Santana en ese instante fue impecable y visceral al mismo tiempo. Su fraseo combinaba la cadencia del blues con la energía frenética del rock psicodélico. Los bendings parecían alaridos, el vibrato sostenido generaba tensión, y los silencios, esos pequeños instantes de respiro, eran tan poderosos como las notas más altas. Lo fascinante es que, en medio de la confusión química en la que estaba, Santana se entregó por completo al momento. Su guitarra se convirtió en un canal, en un instrumento espiritual. La prensa al día siguiente no hablaba de otra cosa. Un grupo desconocido había protagonizado uno de los actos más memorables de Woodstock. Rolling Stone lo calificó como una revelación. Críticos de jazz resaltaron la fusión rítmica, y los medios latinos lo celebraron como un triunfo cultural. Santana había abierto un nuevo mapa sonoro. Demostrar que el rock podía abrazar las raíces latinas sin perder fuerza, incluso ganando un poder hipnótico. Ese día, la primera prueba estaba superada. Carlos Santana pasó de ser un guitarrista prometedor en los clubes de San Francisco a convertirse en un símbolo emergente de un nuevo movimiento. La imagen de su solo en Soul Sacrifice quedó registrada para siempre en la película documental de Woodstock, llevando su música a millones de personas en todo el mundo. De pronto,
Su nombre estaba en boca de todos. Y lo más poderoso no fue solo el reconocimiento inmediato, sino el impacto cultural. Para miles de jóvenes latinos en Estados Unidos, ver a un músico con apellido hispano conquistar el escenario más icónico de la contracultura fue una señal de orgullo, de representación. Santana no era solo un guitarrista brillante, era un puente entre mundos, una promesa de que las fronteras culturales podían disolverse con música. El Woodstock de 1969 se convirtió así en la prueba que consagró a Carlos Santana. Ya no habría marcha atrás. Su guitarra había hablado, y el mundo había escuchado. Tras Woodstock, nada volvió a ser igual. Carlos Santana y su banda pasaron de tocar en clubes oscuros de San Francisco a recibir contratos discográficos y giras internacionales. El público pedía ese sonido nuevo, ese fuego híbrido que no encajaba en etiquetas simples. La Columbia Records no tardó en ofrecerles un contrato, y en 1969 lanzaron su primer álbum homónimo, Santana. El disco fue un torbellino de energía. Contenía temas como Evil Ways, que se convirtió rápidamente en un éxito radial y alcanzó los primeros lugares en Billboard. Pero más allá de las listas, lo que cautivó fue la propuesta. Guitarras incendiarias, órgano Hammond hipnótico, percusiones latinas que daban al rock un pulso distinto, casi ritual. Cada canción parecía diseñada para prender fuego en un escenario. La crítica se dividió. Algunos puristas del rock veían la fusión como un experimento extraño. Otros la celebraban como el nacimiento de un nuevo género. Lo cierto es que el público respondió con devoción. Los conciertos de Santana se convirtieron en experiencias sensoriales, casi chamánicas. No era solo escuchar música, era entrar en trance colectivo, moverse al ritmo de las congas, dejarse guiar por la guitarra de Carlos como si fuera un chamán eléctrico. El ADN de esa primera etapa estaba marcado por un elemento central, la improvisación. Santana no se limitaba a repetir en vivo lo que grababa en el estudio. Cada presentación era distinta. En medio de un solo, podía extender las frases durante minutos, jugar con el silencio, arrastrar al público hacia un clímax emocional. Esa capacidad de improvisar lo acercaba más al jazz que al rock convencional, y por eso críticos de diferentes géneros lo observaban con respeto. En 1970 llegó el segundo gran golpe, Abraxas. Con este álbum, Santana no solo confirmó lo que había mostrado en Woodstock, lo llevó a otro nivel. Abraxas contenía piezas como Black Magic Woman, original de Fleetwood Mac, pero transformada en un rito sensual, un canto de magia y deseo. También Oye cómo va, de Tito Puente, que Carlos reinventó con riffs de guitarra que la convirtieron en un himno global. Aquí se reveló la verdadera misión de Santana, tomar lo latino y lo afrocaribeño, y mostrarlo al mundo a través del filtro del rock. La portada misma del álbum, con esa imagen psicodélica y mística, anunciaba que no era un disco más, y el público lo entendió. Abraxas llegó al número 1 en Estados Unidos y vendió millones de copias. Lo que había sido una revelación en Woodstock se transformó en un fenómeno cultural. Carlos Santana ya no era un músico emergente, era un referente indiscutible. Lo impresionante es que en ese momento él mismo reconocía que no se trataba solo de fama o dinero. Decía, «La música es mi forma de rezar. Cuando toco, es como si hablara con Dios». Esa espiritualidad impregnaba cada nota. Mientras muchos artistas de la época se perdían en la fama y las drogas, Santana intentaba mantener un hilo sagrado en su música, una conexión con lo trascendente. Así, la primera prueba no fue solo consagración artística, fue la fundación de un estilo, de una identidad musical única. Un estilo que lo acompañaría durante décadas y que lo colocó en la primera línea de la historia del rock. El eco de Abraxas retumbó en todo el planeta. Para 1971, Santana ya era un nombre grabado en la historia del rock, y cada nota de su guitarra se reconocía como una huella inconfundible. Los críticos lo llamaban el mago de las 6 cuerdas, y su forma de tocar se estudiaba como si fuera un nuevo lenguaje. Pero lo que consolidó aquella primera prueba no fueron solo los discos ni las listas de éxitos, sino la manera en que Santana transformaba cada escenario en un templo. En vivo, su música se expandía como una experiencia colectiva. El público no solo bailaba, entraba en una especie de trance, como si la percusión y la guitarra fueran invocaciones ancestrales.
No era casualidad que Santana hablara constantemente de lo espiritual. Decía que al tocar buscaba curar corazones y que las notas eran como plegarias lanzadas al universo. Esa visión le daba a cada concierto un peso distinto. No era un show más, era un ritual. El reconocimiento no tardó en llegar. En apenas 2 años, Santana pasó de ser un desconocido a llenar estadios y recibir nominaciones a premios internacionales. La revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de guitarristas más influyentes de la época, y su nombre comenzó a aparecer junto a leyendas como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Jimmy Page. La diferencia era que Carlos traía consigo un pulso latino que nadie más poseía. Esa mezcla de raíces fue lo que encendió una chispa cultural. Jóvenes latinos en Estados Unidos lo veían como una bandera de orgullo. Un músico con apellido hispano que conquistaba el mundo sin renunciar a sus raíces. Al mismo tiempo, audiencias blancas y afroamericanas encontraban en su música un lenguaje universal que los conectaba más allá de fronteras. Santana había logrado lo que parecía imposible: borrar límites culturales y convertir su guitarra en un idioma común. La primera prueba, entonces, no solo lo consagró como artista, lo convirtió en símbolo. Woodstock y Abraxas sellaron su destino. El mundo entero sabía ya que Carlos Santana no era un pasajero de la contracultura, sino un arquitecto de un nuevo sonido, un pionero que había abierto un camino inédito para las generaciones que vendrían después. El joven de Jalisco que creció entre violines de mariachi y bares de Tijuana había conquistado la cima. Pero aquí surge la pregunta inevitable: si ya era grande, ¿qué podía romperlo o llevarlo todavía más alto? Si en Woodstock había nacido un mito y con Abraxas se había confirmado una revolución sonora, ¿qué podía venir después? Carlos Santana había conquistado el respeto de la crítica, el fervor del público y el reconocimiento de la industria. Su guitarra era inconfundible, su estilo irrepetible. Y sin embargo, la cima no siempre garantiza estabilidad. La década de los 70 trajo consigo tentaciones, excesos y presiones. El éxito mundial era tan vertiginoso que resultaba difícil no marearse. Santana, obsesionado con seguir explorando lo espiritual a través de la música, comenzó a sentirse atrapado entre la exigencia comercial y su necesidad de buscar un sentido más profundo. Mientras los promotores querían más éxitos radiales, él soñaba con melodías que fueran plegarias, con sonidos que conectaran con lo divino. En ese cruce de caminos aparecieron también las sombras, adicciones, desencuentros con miembros de la banda, dudas creativas. La pregunta se volvió inevitable: ¿lograría mantener encendida la llama que había conquistado en Woodstock o se apagaría bajo el peso de la fama? La tensión no era solo personal. La industria del rock empezaba a cambiar. Nuevos géneros emergían. La psicodelia perdía fuerza. Y los años 70 demandaban transformaciones. Santana debía decidir si se adaptaba a la corriente o si seguía fiel a su propio camino espiritual. Aquí es donde surge la gran duda, la que marca el inicio de la segunda prueba. ¿Podía Carlos Santana reinventarse sin traicionar su esencia? ¿Podía levantarse de sus propias caídas y volver a brillar con más fuerza que antes? Lo cierto es que la respuesta no tardaría en llegar, y sería monumental. La gloria es frágil. A mediados de los 70, Santana ya era un nombre grabado en la historia, pero esa misma grandeza lo empujaba a un terreno peligroso. Tras el éxito de Abraxas y los discos posteriores, la presión de la industria lo obligaba a producir hits constantes. El público quería más himnos como Black Magic Woman y Oye cómo va, pero Carlos se sentía en otro lugar. Mientras todos esperaban espectáculo, él buscaba espiritualidad. En 1962, bajo la influencia del gurú Sri Chinmoy, Santana empezó a explorar caminos más místicos. Cambió su estilo de vida, incorporó nuevos elementos a su música y buscó un sentido trascendente en cada acorde. Pero ese giro no siempre fue bien recibido. Los críticos acusaban a sus discos de volverse demasiado abstractos. Algunos fans se desconectaban de la nueva propuesta. El dilema era brutal. ¿Debía seguir el camino interior o regresar al sonido que lo había llevado a la cima? En paralelo, las sombras de la vida rockera lo alcanzaban. El consumo de drogas se convirtió en un enemigo silencioso que amenazaba con apagar su luz.
Amigos cercanos recuerdan que había noches en que Carlos subía al escenario con el alma partida, luchando por mantener la claridad en medio del caos químico. Hubo giras que se volvieron insoportables, discusiones internas que rompieron la armonía del grupo y momentos en que la banda estuvo al borde de la disolución. A pesar de todo, Santana no dejó de producir. Durante los años 70 y 80 grabó múltiples discos, algunos con destellos brillantes, pero sin la fuerza arrolladora de sus inicios. La crítica fue implacable. Lo acusaban de repetirse, de diluir su esencia, de estar fuera de época. Para muchos, Carlos Santana era ya un recuerdo de Woodstock, un eco lejano de una revolución que había quedado atrás. Pero ahí está la verdadera prueba. Cuando el mundo cree que estás acabado, ¿qué haces? Santana no se rindió. En silencio, siguió explorando, colaborando con músicos de jazz, de blues, de música latina. Aprendió, experimentó, buscó en cada nota una semilla para volver a florecer. Su fe en que la música era más que entretenimiento lo mantenía en pie. Y aunque los focos mediáticos parecían haberse apagado, Carlos esperaba pacientemente su momento de redención. Ese momento llegó en 1999, con un rugido inesperado. El álbum Supernatural no solo rescató a Santana del olvido, lo catapultó más alto que nunca. Fue un renacer que sorprendió a la industria entera, porque nadie imaginaba que un guitarrista con 3 décadas de carrera podía reinventarse con semejante fuerza. La historia de ese renacimiento comienza con una decisión arriesgada: abrirse a colaborar con artistas jóvenes, voces frescas que dominaban la radio de los 90. Carlos, lejos de encerrarse en la nostalgia, eligió tender puentes hacia el futuro. El proyecto Supernatural nació casi como un acto de fe. La industria ya no creía en Santana como una figura de vanguardia. Lo veían como un clásico, sí, pero relegado a los márgenes de la historia. Sin embargo, Clive Davis, legendario productor que lo había acompañado en los 70, aún confiaba en él. Davis lo animó a apostar por algo radical: un disco lleno de colaboraciones con artistas contemporáneos, figuras que dominaban la radio de finales de los 90. La propuesta era arriesgada. ¿Qué podía tener en común un guitarrista veterano con casi 30 años de carrera y jóvenes estrellas de la música pop y rock alternativo? Muchos pensaban que sería un choque forzado, un intento desesperado de mantenerse vigente. Pero Carlos lo vio de otro modo. Era la oportunidad de tender un puente entre generaciones, de demostrar que la guitarra, su guitarra, podía dialogar con cualquier voz. Así nació Supernatural. El álbum reunió a talentos como Rob Thomas de Matchbox 20, Lauryn Hill, Dave Matthews, Eric Clapton y Wyclef Jean. La mezcla parecía improbable, pero cada colaboración era un universo nuevo donde Santana encontraba espacio para desplegar su magia. El resultado fue un disco que rompió todas las expectativas. Moderno y fresco, pero con la huella inconfundible de su guitarra espiritual. El impacto fue inmediato. El sencillo Smooth, con la voz ardiente de Rob Thomas, se convirtió en un fenómeno mundial. Durante semanas enteras encabezó las listas de Billboard. Sonaba en todas las radios, en todas las fiestas, en cada rincón del planeta. La guitarra de Santana, con ese riff hipnótico y sensual, se convirtió en el latido de un nuevo milenio. Era increíble. Un hombre que había brillado en Woodstock en 1969 estaba marcando tendencia 30 años después, en 1999. Y no fue el único. María María, con la colaboración de The Product GB y la producción de Wyclef Jean, encendió las pistas de baile de todo el mundo. La canción tenía un pulso latino inconfundible, con guitarras que parecían suspiros y percusiones que invitaban a moverse. Era un homenaje a las raíces, pero vestido con los sonidos contemporáneos del R&B y el hip hop. Fue número 1 en Estados Unidos durante semanas y se convirtió en uno de los grandes himnos del año. El álbum Supernatural vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y ganó 9 premios Grammy en una sola noche. Un récord histórico. Santana no solo había regresado, había resurgido más alto que nunca. Había demostrado que un artista podía reinventarse sin traicionar su esencia, que la guitarra seguía siendo un lenguaje universal capaz de atravesar generaciones. Lo que para muchos parecía el ocaso se transformó en la segunda gran prueba superada.
Carlos Santana había enfrentado el quiebre, había atravesado la oscuridad de las adicciones, el desprecio de la crítica y la indiferencia de la industria, y había regresado con una fuerza luminosa, desbordante. La pregunta ahora era inevitable. ¿Qué quedaba después de eso? ¿Cómo se mide a un artista que logra consagrarse 2 veces en la vida, en épocas completamente distintas? El triunfo de Supernatural no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue la consecuencia de la resiliencia, de la fe en que la música podía seguir siendo un puente entre almas, sin importar el tiempo ni la edad. Santana lo expresó claramente en entrevistas. No importa en qué década estemos, la música que viene del corazón siempre encontrará su lugar. Lo que sorprendió al mundo fue la magnitud del renacimiento. No solo regresaba un guitarrista veterano, regresaba un visionario que había sabido escuchar al presente sin perder su voz interior. Los premios Grammy de 2000, donde arrasó con 9 estatuillas, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año, fueron el reconocimiento oficial, pero lo más importante era la reacción del público. Jóvenes que no habían nacido en Woodstock coreaban Smooth como un himno propio, mientras los veteranos redescubrían en María María el pulso latino que siempre había distinguido a Santana. La segunda prueba se convirtió en una lección universal. La grandeza no se mide por no caer nunca, sino por la capacidad de levantarse y reinventarse. Santana había estado al borde del olvido, atrapado en sus propios demonios y en las sombras de la industria. Y sin embargo, supo transformar ese vacío en oportunidad. Con Supernatural, no solo volvió a la cima, abrió un nuevo capítulo en su legado, demostrando que la música es intemporal cuando nace del alma. El eco de ese renacer aún resuena. Para muchos, Santana encarna la prueba viviente de que el arte verdadero no envejece, solo se transforma. Su guitarra, en lugar de ser un símbolo del pasado, se convirtió en una antorcha que iluminaba el futuro. Así, la segunda prueba quedó sellada. Carlos Santana no era un recuerdo glorioso de los 60, era un artista eterno capaz de renacer en pleno cambio de milenio. La pregunta ahora era inevitable. Si había superado la caída y alcanzado un nuevo impulso, ¿qué lo esperaba más allá de los escenarios y de los premios? La respuesta estaba en algo mucho más profundo: el legado. Después de Woodstock y Supernatural, quedaba claro que Carlos Santana había atravesado 2 pruebas monumentales, la consagración inicial y el renacimiento inesperado. Pero una pregunta más grande comenzaba a flotar en el aire. ¿Qué queda cuando los focos se apagan? Cuando las modas cambian y los escenarios se transforman. La respuesta no está en las listas de éxitos ni en los premios dorados. La verdadera medida de una leyenda se encuentra en su huella en las vidas de la gente. Santana lo sabía. Por eso, más allá de los discos y de las giras, dedicó sus esfuerzos a sembrar algo más duradero, una comunidad espiritual, un diálogo cultural que trascendiera fronteras. Sus conciertos, incluso décadas después de Woodstock, seguían teniendo el aire de ceremonias. Jóvenes y veteranos acudían no solo a escuchar música, sino a vivir un ritual. La guitarra de Carlos no era un instrumento, era una guía, una oración, una llama que encendía corazones. Los testimonios del público hablan por sí solos. Fanáticos que aseguran haber encontrado paz en medio del dolor escuchando un solo suyo. Jóvenes guitarristas que decidieron dedicar su vida a la música tras ver un video de Soul Sacrifice. Padres que comparten con sus hijos Supernatural como si fuera un legado familiar. El eco de Santana se convirtió en una cadena interminable de historias personales. Y es ahí donde se prepara el terreno para la tercera prueba. Porque una leyenda no se mide solo en escenarios llenos ni en estatuillas relucientes. Una leyenda habita en los rituales colectivos, en los homenajes espontáneos, en las lágrimas compartidas, cuando suenan los primeros acordes de una canción eterna. La tercera y definitiva prueba de Carlos Santana no pertenece al pasado, está viva, latiendo en la cultura fan que lo acompaña hasta hoy. Un ídolo, una advertencia, una leyenda. La tercera prueba de Carlos Santana no se mide en aplausos, sino en la permanencia. Porque un concierto termina, un disco deja de sonar en la radio, pero un legado, ese habita en la memoria colectiva, en las generaciones que siguen encontrando en su música un refugio, un grito, una oración. Santana entendió que la música no es propiedad de quien la toca, sino de quienes la hacen suya. Por eso,
Desde finales de los 90 hasta hoy, sus giras se convirtieron en rituales donde miles de personas de todas las edades se reúnen para compartir una experiencia espiritual. En Brasil, multitudes enteras cantan Samba Pati, como si fuera un himno nacional. En Japón, jóvenes guitarristas estudian cada vibrato de Europa como si descifraran un sutra sagrado. En México, cada acorde suyo es celebrado como el orgullo de un hijo que llevó el nombre del país a lo más alto. La cultura fan de Santana se caracteriza por la diversidad. No se trata de un público uniforme, sino de un mosaico que abarca varias generaciones y culturas. Están los que lo descubrieron en Woodstock, los que vibraron con Abraxas, los que crecieron con Supernatural y los que hoy encuentran sus solos en plataformas de streaming. En cada grupo hay una historia personal. Un adolescente que aprende sus primeros acordes con Oye cómo va, una pareja que se enamoró escuchando María María, un anciano que revive su juventud cada vez que suena Black Magic Woman. Más allá de la música, Santana dejó también un mensaje espiritual. En entrevistas y conciertos, insiste en que su misión es dar luz, esperanza y sanación. Para muchos fans, escuchar su guitarra es más que entretenimiento. Es una experiencia de sanación emocional. Por eso, sus presentaciones tienen un aire casi místico. No importa si se trata de un estadio en Los Ángeles o un teatro en Madrid. Cuando suena un solo de Santana, el silencio previo y la explosión posterior se sienten como un rezo compartido. El legado también se refleja en la manera en que su obra ha influido en otros músicos. Bandas de rock latino como Maná, Caifanes o Jaguares reconocen que sin Santana no existiría el espacio para mezclar guitarras eléctricas con raíces latinas. En Estados Unidos, guitarristas como John Mayer o Derek Trucks han citado a Santana como referencia para entender cómo una nota puede transmitir tanto como un discurso. Y en la cultura popular, su música sigue apareciendo en películas, series y anuncios, manteniéndolo siempre presente en la vida cotidiana. En cifras, el impacto es indiscutible. Millones de discos vendidos en más de 5 décadas, más de 10 premios Grammy, un lugar en el Rock Roll Hall of Fame y canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales. Pero esas métricas no cuentan toda la historia. Lo verdaderamente trascendente es la emoción que despierta, la manera en que su guitarra sigue siendo, a los 70 años, un faro que ilumina a nuevas generaciones. Una leyenda no se mide en vitrinas de trofeos, sino en cuántas vidas habita. Y la música de Carlos Santana habita millones. El verdadero peso de una leyenda se mide en cómo su música sobrevive al paso del tiempo, cómo se reinventa en cada generación sin perder su esencia. En el caso de Carlos Santana, ese poder se manifiesta de manera casi milagrosa. Sus solos grabados en vinilo en los 70 conviven hoy con millones de reproducciones en Spotify y YouTube, alcanzando a un público que no había nacido cuando él ya era un maestro de la guitarra. Los homenajes son prueba viva de ese legado. En conciertos multitudinarios, desde Guadalajara hasta Buenos Aires, los fanáticos levantan carteles que dicen «Gracias por la luz» o «Tu música me salvó». No se trata solo de admiración artística, sino de gratitud personal. Para muchos, escuchar Europa en una noche difícil significó encontrar calma. Para otros, Samba Pati fue la banda sonora de un amor que aún recuerdan con lágrimas en los ojos. Santana ha sabido aceptar esos gestos con humildad. Siempre repite que él es solo un canal, que la música no viene de él, sino de una fuente más alta. Ese discurso espiritual refuerza la conexión con sus fans, porque convierte cada canción en algo más que entretenimiento, en una experiencia trascendente. El legado también se multiplica en los jóvenes músicos que lo citan como inspiración. En academias de guitarra de todo el mundo, sus riffs son ejercicios obligatorios. En concursos de talento, adolescentes intentan replicar el vibrato santanesco que hace llorar las notas. Y aunque pocos logran capturar esa mezcla de fuego y suavidad, lo importante es la búsqueda. Todos sienten que al seguir a Santana están persiguiendo algo más que técnica, están buscando alma. Los tributos formales han sido incontables. Desde su inducción al Rock Roll Hall of Fame en 1998 hasta los homenajes recientes en los Latin Grammy, la industria entera lo reconoce como pionero. Pero lo más conmovedor ocurre fuera de los grandes escenarios.
en bares pequeños donde guitarristas anónimos versionan Black Magic Woman, en bodas donde María María enciende la pista, en estadios de fútbol donde suena Oye cómo va, y todo el público se une en un mismo coro. Ahí, en esos momentos cotidianos, se confirma la tercera prueba. La obra de Santana ya no le pertenece, es de todos. Y el ciclo se repite. Lo que empezó como el sueño de un joven inmigrante en San Francisco se convirtió en una corriente que atraviesa océanos. La cultura fan de Santana no es una moda pasajera. Es un fenómeno que se renueva, que se transmite como herencia, que vibra cada vez que una guitarra eléctrica intenta cantar con el alma. Porque, al final, el legado de Carlos Santana no se trata solo de música. Se trata de vidas transformadas, de comunidades unidas por un sonido que no reconoce fronteras. Esa es la prueba definitiva de que estamos ante una leyenda viva. El eco de la guitarra de Carlos Santana se ha convertido en un idioma universal. No importa si resuena en un estadio de Nueva York, en un festival de jazz en Montreux o en una plaza en Ciudad de México. Sus notas atraviesan culturas, religiones y generaciones. Esa es la grandeza del legado. Cuando en 2003 la revista Rolling Stone lo colocó entre los 20 mejores guitarristas de todos los tiempos, no fue solo un reconocimiento técnico. Era la confirmación de que su manera de tocar había cambiado el rumbo del rock. Porque Santana no compite en velocidad ni en virtuosismo frío. Lo suyo es la emoción pura. Cada nota suya tiene alma. Cada silencio tiene peso. Y esa capacidad de conmover es lo que lo ha convertido en inmortal. El impacto cultural de Santana se percibe también en el orgullo latino. Antes de él, pocos artistas de origen mexicano habían conquistado al público anglosajón con tanta fuerza. Su éxito abrió puertas para generaciones enteras de músicos latinos que ya no tuvieron que elegir entre sus raíces y el mercado global. Maná, los fabulosos Cadillacs, Juanes, hasta artistas contemporáneos de reggaetón y pop urbano, reconocen que Santana demostró que lo latino puede ser universal sin perder autenticidad. Su legado también se mide en la manera en que ha utilizado su fama para causas más grandes. La Fundación Milagro, creada por él y su familia, ha destinado millones de dólares para ayudar a niños y jóvenes en situación vulnerable alrededor del mundo. Para Santana, la música siempre fue una forma de sanar, y quiso extender esa misión más allá del escenario. Así, su nombre no solo está inscrito en la historia del rock, sino también en la de la solidaridad. La cultura fan que lo rodea es un fenómeno casi espiritual. En foros y redes sociales, seguidores de todas las edades comparten recuerdos, coleccionan discos antiguos, intercambian grabaciones de conciertos. Muchos cuentan cómo su música los acompañó en momentos de soledad, cómo los impulsó a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Esa conexión íntima es quizá la mayor victoria de un artista, estar presente en la vida diaria de millones, incluso sin estar físicamente. Por eso, cuando suenan los primeros acordes de Samba Pa' Ti o el riff de Smooth, el público responde con una devoción que trasciende el tiempo. En esos instantes, Carlos Santana ya no es solo un hombre, es un mito. Su guitarra no es un instrumento, es una voz que habita en todos nosotros. La tercera prueba queda así sellada. El legado de Santana no está en vitrinas de premios ni en récords de ventas, aunque los tenga de sobra. Su verdadera grandeza está en ser parte de nuestras vidas, en recordarnos que la música puede ser puente, refugio y oración. Una leyenda no se mide en números, se mide en almas tocadas. 3 pruebas, 3 momentos que explican por qué Carlos Santana no es solo un músico, sino una leyenda. La primera prueba, Woodstock 1969, donde un joven casi desconocido incendió el escenario con Soul Sacrifice y convirtió su guitarra en un grito ancestral. La segunda, Supernatural en 1999, cuando tras años de sombras y dudas renació con una fuerza inesperada, conquistando un nuevo milenio con himnos como Smooth y María María. Y la tercera, la más duradera, el legado. Ese eco que aún vibra en cada fan, en cada músico inspirado, en cada vida transformada por el poder de sus notas. Si cerramos los ojos y pensamos en Carlos Santana, lo que aparece no es solo la imagen de un guitarrista, es un fuego espiritual, una llama que nunca se apaga. Su música nos recuerda que la fama pasa, pero el sentido permanece. Que un verdadero artista no vive para las modas ni para los números,
sino para tocar el alma de quienes lo escuchan. Hoy, con más de 5 décadas de carrera, Santana sigue siendo un referente de esperanza y conexión. Sus conciertos mantienen ese aire de ceremonia colectiva donde miles de desconocidos se convierten en una familia unida por el poder de la música. En un mundo fragmentado, su guitarra sigue siendo puente, entre generaciones, entre culturas, entre corazones. La historia de Carlos Santana nos deja una lección clara. La grandeza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse con más fuerza. La fama puede darlo todo, y también quitarlo todo, pero lo que permanece es la huella que dejamos en los demás. Y Santana, con cada acorde, con cada silencio cargado de emoción, nos recuerda que la música tiene un sentido más alto: sanar, unir, trascender. Así se cierra este viaje. 3 pruebas, 3 llamas que iluminan el camino de un hombre convertido en mito. Carlos Santana, un ídolo, una advertencia, una leyenda. La gloria puede brillar, pero también destruir. El arte verdadero, en cambio, nunca muere. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la guitarra de Santana seguirá sonando como mito eterno? ¿O será solo un recuerdo de tiempos pasados? Escríbelo en los comentarios.